Les quería compartir una palabra que hace bastante tiempo venía pensando a medida que iba leyendo y el Señor me fue hablando. Esto fue algo que por ahí me costó armar y poner en palabras, así que bueno, espero que el Señor me ayude y poder transmitirles esta enseñanza que fue para mí y espero que sea de bendición para ustedes. Si me quieren acompañar, yo tengo la versión NTV en Romanos capítulo 7. Versículo a partir del 4, dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. En los capítulos anteriores a este, de Romanos 7, el apóstol Pablo habla sobre la ley de Dios, sobre la ley que también él siente en su cuerpo, que lo domina, en este caso el pecado, y habla de la obra del Señor en la cruz y lo que Dios hizo a través de Cristo para hacernos libres de la ley que no podemos cumplir por nuestra debilidad. Más adelante lo vamos a ir viendo. Dice en el versículo 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales llevan a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Bueno, acá nos habla un poco y si lo quieren capaz que entender en profundidad, porque es bastante, al menos para mí fue complejo, habla de la ley, ¿no? Que estamos muertos a la ley, porque no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Bueno, sabemos que el apóstol Pablo era un erudito, era una persona que había estudiado la ley, que la obedecía y vivía bajo el régimen de la ley. Y en el versículo 7 dice: ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Y no, él no estaba diciendo esto, ¿no? Él decía que era imposible para nosotros poder cumplirla por nuestra propia naturaleza. Y no porque la ley sea mala. Más adelante lo dice que la ley era justa, era buena, era santa. Por eso la ley puede juzgar con santidad, puede juzgar con rectitud. Pero era para él imposible poder cumplirla, ¿no? Sin el poder del Espíritu. Dice: de ninguna manera, de hecho fue la ley la que me mostró mi pecado. Y bueno, y él habla de esto, ¿no? De que la ley nos muestra nuestra debilidad y nuestra incapacidad para cumplir la ley de Dios. Y no por esto es mala o es pecaminosa. Pero pensaba, ¿no? ¿Por qué Dios envió la ley primero y después a Jesucristo? Para que por medio de él la podamos cumplir. Y en Romanos capítulo 3, a partir del 19,
Dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, porque todo el que cree, para todo el que cree, sea quien fuere. Esto lo dice por causa de los judíos, que eran los que habían recibido la ley, y por los gentiles. Y acá en estos versículos nos habla de que la ley nos muestra esa debilidad y esa incapacidad que tenemos para cumplirla, pero también nos muestra la misericordia, ¿no? Por eso Dios envía primero la ley para convencernos de pecado, para mostrar nuestra condición, y después envía a Jesucristo para que por medio de Él pudiéramos ser capaces de cumplir la ley, ¿no? Estas exigencias, esto es lo que Él espera de nosotros y para que vivamos en justicia. Dice, anoté que la ley muestra el rechazo al pecado porque Él es santo y a Jesucristo lo envía después para mostrar su bondad y su misericordia. Como en otra parte de la palabra podemos ver que es el justo, ¿no? Es Cristo siendo justo, muriendo por los injustos. Y en otra parte también dice que Dios lo hizo pecado para nosotros hacernos justicia delante de Dios. Y esto la verdad que seguramente que si leemos con atención y nos detenemos a meditar en esto, nos produce mucho asombro, ¿no? De la misericordia y el amor de Dios para nosotros. Y más adelante, en Romanos, el apóstol Pablo sigue relatando una situación que le sucede en el capítulo 7, perdón. Si quieren también acompañarme. Capítulo 7, versículo 15, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio hago lo que odio. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y esto es algo de lo que yo podía ver en mí, que creo que a todos lo hemos pasado, desde una vez que aceptamos al Señor y lo conocimos, empezamos a tener esta lucha, ¿no? De que queremos hacer lo bueno delante de Dios y a la vez encontramos que se pone difícil, que nos cuesta, pero hay una voluntad de querer hacer lo bueno, pero vemos que nos cuesta, ¿no? Y esta es la lucha famosa y conocida de la carne contra el espíritu, que cuando no teníamos al Señor podíamos vivir tranquilamente haciendo lo que a Dios no le agradaba, y no teníamos conciencia de pecado, ni culpa, ni nada, ¿no? Pero desde que entró el Señor a nuestro corazón, tenemos esa lucha, y ahí ya se nos complicó todo, porque queremos hacer lo que a Dios le agrada y nos cuesta, y a la vez no queremos hacer lo que a Él no le agrada, y también tendemos a hacer eso, ¿no? Y en esta lucha que podemos llegar a pasar en lo cotidiano, a veces sabiendo todo esto, ¿no? Teniendo el conocimiento de todas estas cosas, de que somos incapaces de cumplir la ley, de
de por nuestra propia naturaleza agradar al Señor, terminamos esperando que de nosotros mismos salga, ¿no? Esto que a Dios le puede ser agradable. Terminamos esperando que de nosotros mismos pueda, no sé, salir amor, tener buenas intenciones o cosas que a Dios le agradan, buenas actitudes. Y cuando vemos que esto no pasa, porque podemos llegar a ver que seguimos teniendo pecados, que seguimos teniendo malos pensamientos, que seguimos teniendo cosas con las que tenemos que luchar, nos sentimos culpables, hasta nos podemos llegar a sentir condenados, ¿no? Porque estamos mirando de una manera quizás que no es correcta, porque de nosotros no va a salir esas cosas que a Dios le agradan. Más adelante dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Este es el famoso pasaje que dice miserable de mí, ¿no? Dice, soy un pobre desgraciado. Y a veces nos podemos llegar a sentir de esta forma, ¿no? Que parece que está ganando esa vieja naturaleza en nosotros. Y nos podemos llegar a excusar y decir, bueno, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer y podemos esperar sentados o mirando videos en el celular, por decir algo, pacíficamente, y vemos que no funciona de esta manera, ¿no? Porque tenemos dos naturalezas y va a terminar ganando la que le demos más de comer. La que coma más es la que va a ganar y la que va a tener más fuerza en nosotros. Es como por lógica. Entonces tenemos que pensar a quién estamos alimentando más. Si es la vida espiritual y todo lo que esto conlleva, o si estoy dando más lugar a mi carne para terminar sintiéndome de esta manera, ¿no? Vencido por el pecado. Podemos también buscar al Señor alguna que otra vez para que el Señor nos libre de algo, pero también puede ser por miedo a las consecuencias, por no querer sufrir la disciplina, y esta tampoco es una manera de llegar a vivir en santidad y de llegar a dar buenos frutos para Dios. Entonces pensaba, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer con esta lucha? Y también en la palabra nos presenta esa solución, esa salida. En Romanos capítulo 7, versículo 25 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y como pudimos ver antes, y se puede encontrar a lo largo de la lectura de Romanos, habla de Jesucristo
ocupando nuestro lugar, ¿no? Haciéndose pecado para que nosotros fuéramos justicia. Y podemos entender que si Dios envió a Cristo es porque quería tener una relación cercana con sus hijos, ¿no? Porque si no hubiera quedado en el cielo y hubiera dado ahí sus mandamientos y sus órdenes, pero en cambio Él mandó a su Hijo para que fuera cercano a nosotros, para que nosotros nos pudiéramos acercar, que en realidad Él se acercó primero a nosotros. Y en Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Es muy claro el ejemplo, ¿no?, que da el Señor Jesús. Siempre usaba las cosas cotidianas y era muy sencillo para que nosotros pudiéramos entender. Tan simple como se me fue la palabra. Una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Es tan sencillo. Ninguna planta, ¿no?, puede dar fruto si no está la rama conectada al árbol y puede vivir de lo que este árbol toma de agua y de los nutrientes que tiene la tierra. Es súper sencillo entender. Nosotros no tenemos manera de crecer ni de dar frutos para Dios si no vivimos en comunión con Él, ¿no? Si no estamos tan cerca y tan unidos a Él como describe de esta vid y estos pámpanos. Dice: y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es muy claro el nada, ¿no? Nada es nada. Nada podemos hacer, nada que sea agradable a Dios podemos hacer si estamos separados de Él. Y pensaba esto porque podemos pensar que por llegar a tener muchos años en la iglesia y conocer al Señor, vamos a empezar a cambiar o empezar a dar frutos o a vivir una vida que a Dios le agrade, pero esto no viene por la experiencia, ni por los años, ni por el conocimiento que yo tenga, sino por estar agarrado y en comunión con Dios, que nuestra vida se sepa dependiente, ¿no? Nosotros que somos a veces tan independientes, y esta vida en comunión podemos cada uno experimentar de una manera diferente, pero me bendecía lo que el otro día, no me acuerdo qué día, el pastor Carachi decía de reconocer nuestra debilidad, ¿no? Y esa es una manera de estar en comunión con el Señor y de estar dependientes de Él, reconociendo mi debilidad, acercándome al Señor. Bueno, no sé cómo se hace, no sé cómo empezar a producir frutos, y me acerco al Señor, busco al Señor. Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero van a pasar los años y siempre vamos a decir lo mismo. Es la búsqueda del Señor, es la oración, es su palabra lo que nos lleva a vivir en comunión, y por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Lo que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele para lo que cada día tengamos que hacer. Estaba leyendo una frase que les quería compartir, no sé quién es el autor, pero dice: toda nuestra savia y seguridad viene de Cristo. Él
el capullo de un buen deseo, la flor de una buena resolución y el fruto de una buena acción, todo viene de Él. Para terminar, quería que leamos el último pasaje en Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Dice, y haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles bien, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Esta palabra me bendecía y quería dejarles para terminar esta promesa del Señor. Dice, y haré pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles bien, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Que podamos en este tiempo reconocer nuestras debilidades y aferrarnos al Señor, ¿no? Buscar vivir en comunión, en intimidad, estar cada vez más cerca del Señor, que Él nos pueda revelar cuáles son aquellas cosas que nos llevan a acercarnos más a Él y a ser dependientes de Él. Y que le prestemos más atención, ¿no? Porque dice, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Y en nosotros, sus hijos, su iglesia, está este deseo, ¿no? De querer servirle, de querer agradarle en todo tiempo, que podamos dejar más de lado y alimentar más nuestra relación con el Señor, que es lo que realmente tiene peso y va a producir en nosotros esa vida agradable a Dios. Bueno, era esto, hermanos. Dios les bendiga.